Dale libertad. Dale libertad al Espíritu de Dios. Aleluya. Para que puedas sentir la presencia del Santo de Israel. Aleluya. Con nosotros la hermana Ingrid, con un saludo al pueblo de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. Y a su nombre. Se pueden sentar allí un rato, sí, pero no se acomoden mucho arriba de la silla, porque nosotros vinimos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ese es el Cristo, ese fuego que está dentro de nosotros. Amén. Sea cada uno más que bienvenido en esta mañana y abra su corazón para Dios. Todo lo que le estorbe alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana, rechace esos pensamientos, rechace esa actitud en esta mañana, porque la presencia de Dios está aquí. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios, gloria a Dios. Si cada uno podemos sentir ese fuego de verdad, hermano. Ay, hermano, esto se prende en candela, gloria a Dios. Ponga de su parte en esta mañana. Abra su corazón para Dios. Y dispóngase no salir de este lugar como usted entró, gloria a Dios. Abra su corazón para Dios en esta mañana. Dios tiene bendiciones para cada uno, gloria a Dios. Y disfrute de la presencia y ese fuego que se siente en esta mañana, gloria a Dios. Y que Dios me le siga bendiciendo ricamente a cada uno de ustedes, amén. Con nosotros la persona que continúa. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Quién quiere las aguas del río? Que pasen sobre él. Amén. Que ese río nos bañe. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Como las aguas del río. Como las aguas del río. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Aquel mi corazón.
tampoco Pedro no era la sombra, ni tampoco Pedro era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno, y era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Ay, Nazareno, 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 ay, Nazareno, Nazareno. En el Salmo 22 la Biblia lo testifica, en el Salmo 22 la Biblia lo testifica. Dios habita en la alabanza, en la alabanza la vida, en la alabanza la vida. Y si le alabas te goza, y si le alabas te goza, y si le alabas te goza, y si le alabas, y si le alabas te goza, y si le alabas te goza, y si le alabas te goza, y si le alabas, y si le alabas te goza, y si le alabas te goza, y si le alabas te goza, y si le alabas, 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 y si le alabas te goza, y si le alabas te goza, y si le alabas te goza, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas. Alábale, siente la presencia de Dios, aleluya. Y si le alabas te gozas, aleluya. Gózate con el Nazareno, gózate en la presencia del Santo de Israel, aleluya. Él está aquí, Él está fluyendo, alabanza. Oh, gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Gózate en el Señor, alabanza. Gloria a tu nombre, Señor. Eres precioso, eres maravilloso, Señor. Y si le alabas, te gozas, aleluya, aleluya, aleluya. Fluye, oh, fluye, Espíritu Santo. Fluye, 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 fluye. Aleluya, aleluya. Alábale, alábale, alábale. Oh, gózate en la presencia del Señor. Gózate en la presencia del Señor, aleluya. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu boca, aleluya. Oh, gloria, maravilloso Dios, poderoso Jesús, alabanza, alabanza, gloria a Dios. Gloria al Señor, adora a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cierra tus ojos y adora al Señor. Pero vamos a venir a adorar al Señor. Adora, adora, adora a Dios. Cierra tus ojos y adora a Dios. presencia está aquí, iglesia. Adora a Dios aquí en la iglesia. Adora a Dios.
Dios en esta mañana, su presencia está en este lugar. Adoramos ya, aleluya. Iglesia, levanta tu mano, adora a Dios. Aleluya. Adora. Te adoramos, Padre, te adoramos. Anhelamos tu gloria. Anhelamos tu unción. Anhelamos tu gracia. Dilo, 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 iglesia. Que Messiah. Dios sabe que usted necesita un toque en esta mañana. Dios quiere tocarte en esta mañana. Abre tu corazón. Abre tu corazón, Rebeca. Y sueca Messiah. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Adora, adora, iglesia. Levanta tu voz, aleluya. Alza la voz. Ahí en tu desierto, levanta tu voz, aleluya. En el desierto, alza la voz. Adora, adora, adora a Dios. Adora a Dios. En tu enfermedad, adora a Dios. Adora a Dios. Señor, que tu rostro Señor, tu cara resplandezca sobre nuestras vidas. resplandecer y manos mírala. Esta mañana, Avivamiento. tu gloria, Oh, gloria. tu unción, Unción. desciende ahora, Dios. ahora aquí. Toca, 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 rompe cadena, rompe atadura, ligadura, Dios bendiga mis hermanos. Dios bendiga mi hermana. Dios bendiga mis hermanos. Dios bendiga mi hermana. Bienvenido en la casa del Señor. Bienvenido a casa del Señor. Abre tu corazón, Abre tu corazón. porque Dios tiene algo especial para su vida en esta mañana. Porque Dios tiene algo especial para tu vida, Avivamiento. Abrimos nuestra Biblia en Romanos capítulo 1 mientras repartimos las clases. Abrimos la Biblia de Romanos en capítulo 1 mientras nos está repartiendo de clase. Alabanza al Señor. Busca un lugar Busca un lugar confortable para adorar a Dios. confortable para adorar a Dios. Amén. Aquí delante no se van a apagar los aires. Entonces, si usted necesita frío, ven adelante. Si Aquí necesita calor, esté en el medio. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Romanos capítulo 1. ¿Lo tienen mis hermanos? Romanos en capítulo 1. Mi hermana tiene. Y sigue alabando al Señor. Y sigue alabando al Señor. Sigue adorando su nombre. Sigue adorando su nombre. Porque Él vive. Usted está viva. Él reina. Esta reina. Para siempre su Para misericordia. siempre está su misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios misericordioso. Y en esta noche vamos a hablar de la misericordia de Dios. Y a noche no se va a ir para pedir misericordia de Dios. Pero en esta mañana Romanos capítulo 1. Mira que está a tu lado. A ver, me inda Romanos capítulo 1. Mira si un en la banda. Mira si él o ella tiene Romanos capítulo 1. Mira si tiene Romanos en capítulo 1. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén, mi hermana. Vamos a leer la palabra de Dios. Nos va a leer esa palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre de Tata y su Santo Espíritu. Alabanza a Jesús. Alabanza al Señor. Amén. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones
por amor de su nombre. Vamos a orar, hermanos, vamos a levantar nuestras manos y vamos a cerrar nuestros ojos y pedir a Dios que nos hable en esta mañana. Comienza a alabar a Dios, comienza a pedir al Señor. El Señor nos dice que tenemos que pedir, que tenemos que llamar, que tenemos que tocar. En esta mañana pide ahora alabanza al Señor. Es tu oportunidad, tu momento para pedir a Dios. Es tu momento para tocar a la puerta del Señor en esta mañana. Es tu momento para llamar. Padre, te adoramos, te alabamos, Señor. Adoramos tu santo nombre, Dios mío, Jehová. Aquí estamos en este lugar, en esta mañana, Dios, rogándote por una bendición especial. Dios, habla en nuestras vidas. Usted conoce cada corazón. Usted sabe que tu iglesia necesita, Dios mío, Jehová. Señor, te ruego, te lo suplico, que en esta mañana seas tú glorificándote, hablando a nuestras vidas, llenándonos, Dios mío. Oh Señor, yo sé que es tu deseo bautizar todo este pueblo, y te lo ruego, Jesús, que lo hagas. Llena. Si hay algo que te impide, quítalo tú, Dios mío, con tu fuego, con tu poder, con tu unción, con tu gracia, con tu palabra, Señor. Que el camino en nuestro templo quede libre para ser lleno de ti y rebosar de tu presencia. Espíritu Santo, que tus dones se operen en esta mañana, ministrando a nuestras vidas. Exhórtanos, consuélanos, oh Dios mío, edifícanos en esta mañana. Y Padre, siempre la gloria y la honra es solamente para usted. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento, aleluya. Mi hermano Posinta. Dios es maravilloso, Dios está maravilloso. Dios es grande. Dios está grande. Vamos a continuar con el estudio de Romanos. Nós vamos continuar com o estudo de Romano, não? Ya hemos visto diferentes partes, Já nós mira diferentes partes. pero quiero preguntar en esta mañana, Ninguém punta bem meinta. ¿quién es el escritor de Romanos? Quem tá sungo escrevi e book de Romano, não? Levanta, si tú tienes que contestar, usted levanta su mano y contesta. Hermana Tabita, Se você contestar, essa woman não contesta. Romano Tabita. Pablo. Amén. Pablo es el escritor del libro de los Romanos. Pablo é escritor de book de Romano, não? ¿Ustedes saben en qué año él escribió Você sabe em qual ano ela escreve el libro? e book? ¿Nadie se recuerda? Liwenen da corda? Alabanza al Señor. Amén. Año 58 después de Cristo. Ano 58 depois de Cristo. Amén. Tenemos el micrófono también, entonces si hay oportunidad, usted espera, el ujiete da el micrófono. Año de 58, alrededor del año 58 después de Cristo. Ano 58 depois de Cristo. ¿Dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo ese libro? Onde Pablo estava escrevendo o book aqui? ¿Cómo? La iglesia. ¿En qué país? ¿En cuál ciudad? Qual país, na qual cidade estava? ¿Estaba en Roma? ¿Cómo se llama este libro? Qual é o book aqui? Romanos. Hermano Máximo, ¿dónde estaba Pablo? Onde Pablo estava? Roma. En Roma. Entonces yo estoy en Bonaire y le escribo a ustedes una carta. ¿Entiende? ¿Quién sabe? Quem sabe? Estaba en Corintios. Estava na Coríntio. Amén. ¿Y qué hacía Pablo en Corintios? E que Pablo estava assim na Coríntio? ¿Por qué estaba allí? De como estava aí não? Hermana Aida, ¿por qué De como Pablo estaba en Corintios? Pablo estava na Coríntio? Minosa eigenlijk contesta da maneira que logisch Pablo dava missionário que estava dava supervisar a obra, estava também diferente caminho, que de dar uma enseñanza, exhortar, etc. Un contesta político. Amén. Alabanza al Señor, que siempre está bueno, pero ¿dónde estaba en Corintio y por qué estaba allí específicamente? De como estava aí especificamente? Se informó allí. ¿Dónde Pablo se enfermó? Onde Pablo vira malo? ¿Quiénes lo cuidaron cuando estaba enfermo? Quem a cuidou sus estava ojos. malo? Los de Estão de Gálatas. Galatio não?
pero no estaba allí porque estaba enfermo. ¿Por qué estaba allí? Di kon estaba tainang Para recoger una ofrenda para recoger una ofrenda que la iglesia ha prometido ku iglesia priminti a los santos en Judea. na esando na Judea. Amén. Iba a Judea Estaba taba Judea para dejar allí la ofrenda para ginang e ofrenda y era su intención para seguir e estaba da sua intenção para seguir a España a Espanha. y antes de eso pasar a Roma. Depois de sair para passar Roma. Pues Pablo no estaba en Roma. Pois Pablo não estava na Roma. Aprovechó a escribir esa carta. Ele aproveitava para escrever a carta ¿Por qué? de com Porque había un hermano o hermana, no sé si era hermano o hermana, estava tem romano, não sei se está homem ou mulher, que iba a Roma. que estava em Roma. ¿Usted recuerda el nombre de ese hermano o hermana? Hermano Febe. Amén. Irmão Febe. Iba a Roma y Pablo aprovechó escribir la carta Estava em Roma e Pablo aproveitou escrever carta para decir a los de Roma para dizer não de Roma, sus planes, não planam. los planes de Pablo. E planam de Pablo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, Para romana. adorar al Señor. Quando para adorar o Senhor. Y allí Pablo escribió esa carta preciosa. E não Pablo escreve carta preciosa aqui. Amén. Y estamos ahora en el versículo 5. Agora está no versículo 5. Si no hay preguntas de los otros versículos. Se não tem perguntas de outro versículo, não. Amén. Que ya hemos atendido ampliamente la semana pasada. Que já nos atendemos ampliamente semana passada. Alabanza al Señor. Pues si pasamos, amén, vemos aquí el saludo de Pablo. Nós estamos aqui no saludo de Pablo. Gloria a Jesús. Amén, que hemos visto la semana pasada. Que nós mira semana passada. Gloria al Señor, Cristo vive. Que Él fue llamado para ser un apóstol. Que ela guarda chamar para estar apóstolo. Dios lo apartó. Deus a apartei. Amén. Y Dios le llamó para ir a los gentiles. E Deus se chamou para vai ser pagano, não. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Dios, de los 12 apóstoles, E esses dois apóstolos, não. ¿no era la voluntad de Dios que ellos predicaran a los gentiles? Não estava a vontade de Deus para não predicar pagano, não. ¿Sí era? ¿Quién alza sus manos? Sim, estava ou não estava. Alabanza al Señor. Adora a tu Dios en esta mañana. Adorava Deus somente. ¿Nadie? Ninguém. Dios quería que los apóstoles, no Pablo, los que Él escogió, Deus estava aqui para apóstolo, não Pablo, Ok. okay. Que ela escolhe. escogió a Pablo también, pero los primeros 12 que Él escogió, Ela escolhe Pablo também, mas ele promete os dois que ela escolhe. ¿no es la voluntad de Dios que ellos también predicaran a los gentiles? Não estava a vontade de Deus para também predicar pagano, não. Hermano Paul dice, amén. O irmão Paulo também disse amém. ¿A base de que usted concluye eso? A base de que eu vou concluir assim. Me te imaginando, Deus também uma oportunidade de nós também, que é gentil, que também por aceitar de sua Pero palavra. a base de la palabra, a base de cuál parte usted puede concluir que siempre Dios quería que los 12 también predicaran a los gentiles. A base de palavra de Deus, como vou concluir que Deus sempre estava aqui predicar pagano, não. Que los apóstoles, esos É apóstoles. apóstolo, não promena. Ahí se puede aplicar el versículo donde dice, cuando la mujer le dice a Jesús, cuando él le dice que no es bueno darle el pan a los perrillos. Ahí usted puede usar este texto para decir que vino solamente para los judíos. Ya, ok. Amén. Eso es el argumento. Pero, ¿cuál argumento podemos usar? Que Dios sí quería que esos 12 apóstoles predicasen a los gentiles. Com qual versículo vou usar? Caminho vou pensar que Deus estava aqui para esses dois apóstolos e predicar pagano, não. Es muy importante estudiar su palabra, Tá hermanos. muito importante para estudar a palavra romana. Alabado, hermana Aida. Caminda que Deus aduna Pedro visão de mantel que trabalha com diferente bestia, não? Então Deus estava tratando com ele para ir por aí na casa de Cornélio para ir predicar. ¿Y quién era Pedro? E quem estava da Pedro? Apóstolo judío. ¿Qué clase de apóstol él era? Que classe de apóstolo estava? Él era un apóstol, pero él, Dios le encargó el liderazgo al principio.
Estava um apóstolo, pero Deus encarguei com ele liderazgo no princípio. Era apóstolo igual que los 11, Estava apóstolo mesmo coisa que Jesus. pero Dios le encargó a él el liderazgo, ¿o no? Deus encarga para ele liderazgo, ou não? En Juan creo que es 21, Mita querer em Juan 21, donde Dios le pregunta 3 veces, caminha Deus está pontre 3 via. Pedro, ¿me amas? Pedro, vos te mami, Apacienta mis ovejas. pastorear mi carnena. Pedro, ¿me amas? Pedro, vos te mami. Yo concluyo que allí Dios le estaba dando el liderazgo. Mita concluir em que Deus estava dando nele liderazgo. Y después también usted ve que los demás siguen a Pedro. Mas depois vou também aqui sobrando seguir Pedro. Amén. Cuando Jesús fue arrestado, Ora Jesus aguardou arrestar. Pedro fue a pescar. Pedro vai piscar. Pedro dijo, yo voy a pescar. Pedro avisa, mí te vai piscar. Los demás dijeron, vamos contigo, Pedro. E sobrando avisa, não estava aí com Pedro. Pues Dios en visión le reveló al mayor, el líder mayor, que hay que predicar a los gentiles. Deus revela a Pedro, o líder maior, comecei a predicar pagano. Não. Amén. Y era dificultoso E estava dificultoso para convencer a Pedro, para convencer Pedro. porque no entendieron, A senhora não compreender. porque no era fácil, A hermanos, senhora não estava tão fácil, de irmã. entender. Los que quieren las hojas para hacer anotaciones, hermana, vean y tiene, alza su mano y ella te va a dar. Tiene un costo ahí, sí, ahí en esas hojas. Amén. Alabanza al Señor. Porque era difícil para los A judíos senhora estava tão difícil para o Deus, não. para entender eso. Para compreender isso aí. Había que ser un estudioso de la palabra de Dios. Você era estudar a palavra de Deus. Porque Jesús mismo dijo, Pastor Jesus me avisa. yo vine Me vini para las ovejas perdidas de la casa de Dios. para a Israel. carneira perdida e a casa de Deus de Israel. Entonces dice allí Eta bisa não. que Él vino para los judíos. Que ela vim para o Deus, não. Y verdad primeramente vino para los judíos. E de verdade ela vim primeiramente para o Deus, não. ¿Por qué? De com? ¿Por qué? Porque ellos eran su pueblo. Para sobrenantava da seu pueblo. Para anunciar el evangelio. ¿Qué más? ¿Qué ¿Por qué más? Jesús dijo eso? De com Jesus avisa sei. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. ¿Con quién Dios cerró un pacto? Com quem Jesus fazer pacto? Con el pueblo de Israel, ¿o O no? pueblo de Israel, não. Entonces tenía un pacto con ellos. Pois estava tendo pacto com não. Él vino primeramente para aquellos con el cual hizo un pacto, ¿o no? Ela vim primeiramente para que ela haja pacto, Si, ou não? si hacemos un pacto, Se nós fazemos pacto, tenemos obligaciones y derechos, ambas partes, ¿o no? nós temos obrigação e direito, todas duas bandas, ou não? Y Jesús vino a aquellos E Jesus vim para que Él llamó que ela chama para preparar el camino. para preparar o caminho. Ese pueblo O pueblo aí que pagó un precio muy grande paga preço bem alto. para que Jesús pudiera nacer. Que Jesus para nascer. Alabanza al Señor. Jesús vino primeramente a ellos. Jesus vim primeiramente para não. Amén. Pero Jesús dijo también en sus mensajes Pero Jesus avisa também em seu mensagem, não? que tenía otras ovejas que no eran de este redil. Pero estava tem outro carneiro que não estava de curar aí. Amén, hermanos. Y también Jesús sanó a la mujer de Sirofenicia, ¿o no? Le contestó su petición. Também Jesus contestou a mulher de Sirofenicia sua petição. Y también Jesús dio esa parábola del buen samaritano. Também Jesus deu uma parábola de bom samaritano. Alabanza al Señor. Pues era la voluntad de Dios. Pois estava a vontade de Deus. Pero los judíos estaban así de restringidos Pero eu não estava assim a restringir con sus propios límites com um próprio limite, não. que ellos han puesto. Com não pone. Así también nosotros a veces Assim nós também enviar. ponemos límites al Está evangelio. pone limite no evangelho. Amén, hermanos. Y Dios no puede mover. E Deus Ponemos límite a la misericordia del nos evangelio vai poner limite na misericórdia do evangelho. y tantas otras cosas. E tanto outra coisa. Y los judíos pusieron límites. Eu digo não poner limite. Amén. Que no se pudieran comer con los gentiles. Não pode comer que gentil não. Hacer esto, hacer aquello. Acessar aqui, acessar allá. Pues un judío Judeu se sentía mal estava assim isso mesmo malo. si él hubiera entrado a casa de un gentil. Se entra em casa de pagano. Como si él hubiera pecado. Como se fuera se ela assim picar. Es el mensaje de esta noche, pero voy a decir un poquito así. Esta mensagem de noite para me dizer tique. Hay gente que se siente mal Tiene que estar sentindo mesmo malo por algo que han hecho
para algo que não assim, no porque la Biblia dice que es pecado, não passou Bíblia da bisa que tá picar, pero porque el ser humano le puso etiqueta a esa cosa. passou o ser humano a eticar coisa, botou teca de coisa. El hombre le deja a esa persona sentirse mal. Gente de la persona e sentir su mes malo, Amén, hermano, mientras Dios dice, camina Dios te dice, alabanza al Señor. ¿O no, hermanos? não, hermana. Pues Dios tuvo que convencer a Pedro. Pues Dios estava tentando convencer Pedro, No fue a Bartolomé, e não vai Bartolomé, ni Tomás, ni Tomás, que era incrédulo, que estava incrédulo, ni Felipe, ni Felipe, ni a Juan. ni Juan, Fue al líder, ela vai ser que é el líder máximo. el líder máximo. Y cuando Pedro fue a casa de Cornelio, E agora Pedro vai na casa de Cornélio. ¿qué pasó después? O que passa depois? La junta le llamó. E junta Yamé. Estaban a punto de expulsar a su presidente, Não aleluya. estava casi por ter parejo de sua presidência. Estaban casi para expulsarlo. Não estava casi para expulsar. Alabanza al Señor. ¿Por qué? Dicom, Porque entró en casa de un gentil. passou lá dentro em casa de gentil. Amén. Entonces yo creo Pues a mim tá que querer Dios vio que con esos 11 apóstoles que eles são apóstolos aí, y Matías que ellos escogieron y no Dios, com Matias com não escoe e não Deus, no van a llegar a los gentiles. não chega na pagano não. Y además de eso, E a parte de sei, había una iglesia de más de 10,000 personas en Jerusalén. estava de uma igreja de mais de 10.000 pessoas na Jerusalém. Amén, que no tenían tiempo. Que não estava tem tempo. Tuvieron que buscar 7 para ayudarlos a servir las mesas, Não me será buscar gente para ajudar a servir mesa não. para que ellos se pudieran dedicar a la palabra y tantos trabajos que había. Para não dedicar a palavra e tanto trabalho não que estava tem. Entonces Dios tuvo que levantar un apóstol especial para los gentiles. E Deus estava tindilando apóstolo especial para pagano não. Y este apóstol era Pablo. E apóstolo que estava da Pablo. Amén, hermanos. Amém, hermano. El apóstol de los gentiles. Apóstolo de gentil não. Alabanza al Señor. Y Dios le encargó la buena noticia, el evangelio, E Deus só deu uma boa notícia evangelho para dar a los gentiles. para dar gentil não. Amén, hermanos. Pues vemos que no se puede leer el Nuevo Testamento Nós estamos mirando como não pode ler o Testamento Novo sin dominar, sin conocer el Antiguo. sem dominar, sem conhecer o Biel. Amén, hermanos. Amém, hermana. En el versículo 3, Tem versículo 3. ahí vemos que Jesús es el Hijo de Dios. Nós estamos mirando que Jesus está em de Deus. Amén. Nosotros somos hijos Nós estamos mirando, cuando nos convertimos a Dios. agora nos convertimos a Deus. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Somos hijos por el nuevo nacimiento. Nós estamos mirando de nascer de novo. Amén. Y Dios nos adoptó en la familia E celestial. Deus adoptar-nos de uma família celestial. Pero Jesús es hijo porque es la segunda persona de la Trinidad. Jesus está aí para ser de duas pessoas de Trinidade. Es hijo como Dios. Como Dios que es hijo. Como Deus está aí. Amén. La segunda persona de la Trinidad. É de duas pessoas de Trinidade. Nació de la Virgen María. Ela nasce de Virgem Maria. Amén. Es hijo Está aí. carnal de la Virgen María. Está aí o carnal de Virgem Maria. Amén, hermanos. Y también E também es hijo mesiánico. está aí o messiânico. Es el hijo que Dios ha prometido a David. Está aí o que Deus está permitindo a David. Que vendrá uno que va a reinar para siempre del linaje de David. Que lo vem uno, que lo reina para sempre de linaje de David. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Pues vimos todo esto la semana pasada. Nossa miratura essa que semana passada. Amén. En el versículo 5. No versículo 5. Ahí vamos a continuar en esta mañana. E nós vai continuar a meinta. Adora a tu Dios. Adorava a Deus. Alabanza al Señor. Amén. Nuestro hermano Ángel puede leer el versículo 5. Nosso irmão Ángel Polesa é versículo 5. Te adoramos. De Romanos capítulo 1. De Romano no capítulo 1. Gloria a Dios. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Todo dia nós recebi graça e apostolado para ter obediência de fé em meio de tudo pagano não para causa de seu nome. Amén. La obediencia de la fe. É obediência de fé. Amén. Se entiende mejor Pode compreender isso aqui melhor. si decimos que cuando hay fe,
Se ora nós bisa ora tem fé, se resulta en obediencia. está resultado em obediência. Nosotros no éramos obedientes a Dios, Nós não estava obediente a Deus. pero cuando nosotros creímos en Dios, Pero ora nós querer em Deus. cuando se nos presentó el Evangelio, Ora o evangelho vai apresentar a nós. cuando esa luz del Evangelio iluminó nuestra mente, Ora a luz do evangelho iluminar nos mente. iluminó a iluminarnos mente, amén. Dios puso fe en nuestros Deus corazones vai botar fé em nos corações para creer a Dios. para querer Deus. Vino primeramente la fe, E primeiramente fé, primeiramente fé a Vini amén, y después la obediencia. e depois a obediência. ¿O no, hermanos? Não, romana. Pero hay mucha gente Pero tem opinião que quieren hacerlo al revés. que assim a revés para dele. Amén. Dicen, aún no estoy listo. Não deve ainda me tá claro. Quieren obedecer Não quer obedecer y después creer. e depois querer. No va. E não tá bem. Si usted puede obedecer la palabra de Se Dios você obedecer a palavra de Deus sin creer, sem querer, Jesús no era necesario Jesús morir en la cruz. e olha, não estava tão necessário para Jesus morrer na cruz. Amén, hermanos. Por eso tenemos que creer, Porque nós temos de querer, y cuando creemos e ora nós querer, recibimos poder para ser hijos de nós Dios. vamos receber poder para estar juntos de Deus. Como Juan 1:12 lo dice. Maneira Juan 1:12 está bisa. Y cuando recibimos ese poder para ser hijos de Dios, Ora nós recebemos poder aqui para estar juntos de Deus. podemos decir no al pecado. Nós podemos dizer não na picar. Amén, hermanos. Amém, hermana. Dios le dio la gracia Deus ha dado graça para ejercer el apostolado. para exercer apostolado. Cuando Dios llama a un ministerio, Ora Deus chama a ministério. Dios tiene que dar la gracia, Deus tem uma graça. la unción É unção para ejercer ese ministerio. para exercer ministério. Y usted tiene que buscarlo. Você tem de buscar. Y Dios está allí para darlo a E usted. Deus tem nada para donar. Porque cuando Dios llama a alguien, Mas ora Deus chama uma pessoa. Dios prospera su camino. Deus está prosperando seu caminho. Amén, hermanos. Si podemos leer Romanos 10:16, hermana Aida lo puede Se leer. nós podemos ser Romanos 10:16. El ministerio de Pablo O ministério de Pablo, trató de llevar a todos los gentiles atrás tudo é gentil não. a obedecer a Jesús y a su Padre. Vai obedecer a Jesus e sua tata. Amén. Eso era su afán, Esse aí estava da sua fã. su vocación, su llamado. Su chamado. Que todos los gentiles, Cultura pagano não. amén, obedezcan al Señor. Obedecer, Senhor. Romanos 10:16, ¿qué dice? Romanos 10:16. O que te avisa? Sin embargo, no tatura obedecer el evangelio. Pa sobra Isaías tabisa, Señor, ta quien adquiere nos mensaje. Romanos 10:16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén, hermanos. Amém, hermana? Pues eso era su llamado Esse aí estava da su chamado. para que, amén, los gentiles, nosotros, el mundo obedezca a Dios Para por no- medio de la fe. Para nós é pagano não obedecer a Deus. Amén. Romanos 15:18. Romanos 5:18. Alabanza al Señor, adora a tu Dios en esta mañana. ¿Qué dice Romanos 15:18? Hermano Elías lo puede leer. Romanos 15:18. Alabanza al Señor. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para conducir a los Para la obediencia. Sí, sigue. a los gentiles a la obediencia, y lo he hecho de palabra y de obra. A sobra mim não está trivi papi de nada, senão de lo que Cristo assim para meio de mim, qual resultado em obediência, de pagano não para meio de palavra e hecho. Amén, hermanos. Amém, hermana? Pues eso era el llamado de Pablo. Essa aqui estava até chamado de Pablo. Versículo 6. La hermana Mercedes lo puede leer. Versículo 6. Alabanza al Señor. La hermana Mercedes lo puede leer. Amén. 1:6. Gloria al Señor. Romanos 1:6. Romanos 1:6. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo.
Tem que na bolsa também tá e amana de Jesucristo. Amén, hermanos. Amém, hermana? En Romanos 1:6, De Romano 1:6. Pablo dice que los gentiles están en ese llamado de Dios. Camina Pablo avisa que pagano nanda den llamado de Deus. Amén. Los cristianos son llamados por Jesús. É cristiano anda llamar para Jesus. Amén. Y esta vocación no es solamente una invitación, hermanos. É vocação que não é somente imitação. Amén. Es en cambio una llamada soberana Al contrário, tem llamado soberano que resulta en salvación de la humanidad. que está resultando em salvação de humanidade. Si las personas responden a la fe. Se a pessoa responder na fé aqui, Amén, hermanos. Pablo aquí, usando estas palabras, Pablo que não usando a palavra não aqui, recuerda a los creyentes, esta corda creyente não, a los romanos, na romano não, que fue Dios quien tomó la iniciativa para salvarlos. que estava da Deus a tomar iniciativa para salvar não. Amén, hermanos. Dios nos vino en busca de nosotros. Deus vem em busca de nós. Amén. No, nosotros no buscábamos a Dios. Nós estava da busca de Deus. Alabanza al Señor. Amén. Llamados a ser de Jesucristo. Llamar para dor de Jesucristo. Amén. Es un llamado a la salvación. Tá chamado na salvação. ¿Cuántos buscaban a Dios en el mundo? Quando dava da busca de Deus do mundo? ¿Hay uno aquí? Tem aqui não? ¿Usted buscaba a Dios allá nuevo? ¿Usted iba a misa allí? ¿Y por qué yo iba a la misa en el Año Nuevo? De como nós estava da missa na Ano Novo. Antes de eso, Promete que sei. tenía que comprar zapato nuevo, Será comprar sapato novo, media nueva, meia novo, pantalón nuevo, calção novo, camisa nueva, camisa novo, también nuevo. também novo. Amén. Y uno se pone ahí su ropa nuevecita ahí. Bota se papai novo assim, né? Y en ese tiempo los varones tenían zapatos con tacones así de alto. Amén. Também gente não, mas tem sapato com ele que é alto. Y quedamos así. Não estava da canacina. Amén. Para mostrar cuán bonito. Para mostrar conete. ¿O no? Ou não? ¿Usted recuerda un mensaje que predicaban cuando usted iba esta vez por año a la iglesia? ¿Usted recordaba Bota corda. un mensaje cuando usted iba esa una vez por año a esa iglesia? Botava da igreja mês para assim, né? No íbamos por el mensaje. ¿O no? Nós não estava da mensagem. Alabanza al Señor. No buscábamos a Dios. Nós não estava da busca de Deus. Nadie buscaba a Dios. E o ainda estava da busca de Deus. Amén. Nochebuena salimos de 12 de la noche, salimos de allí y íbamos a parranda, fiesta, ¿o no? Noche buena estava da salindo e não vai fiesta, ou não? Al Señor uno no lo encuentra bailando en fiestas. O Senhor não está baleando de fiesta, não. Una vez una cristiana, Cristiano, o que se llama a sí misma cristiana, que está llama su mês cristiano. yo estaba Cristina, amén. Yo estaba trabajando para el gobierno insular Me estava trabalhando no governo insular. y estaba testificando allí. E me estava testificando. Yo no, ella. Ela estava a testificar. Y decía E estava a avisar. que iba a fiesta para testificar ahí, para ganar alma para Cristo. Estava a fiesta para testificar e ganhar alma para Cristo. Y nosotros vemos, E nós sabemos, los antillanos, no sé cómo los dominicanos o los haitianos lo hacen, amén. nós andianos, nós sabemos com hermana de Haiti e Santo Domingo Nacie. Cuando nosotros bailamos en una fiesta, Ahora nós balemos uma fiesta. es muy cerca. Está opi cerca. Pues me imagino a esa Cristina Me está imaginando a Cristina aqui, bailando así variando assim, né? y en la oreja del muchacho, De orelha de muito homem. sabes, Cristo te ama. Você, Cristo está estimado. ¿Qué? Kiko! Cristo te ama. Cristo está estimado. ¿Ah, sí? Ah, sim? ¿Qué más? Kiko mais? No se puede testificar en una fiesta. Não pode testificar numa fiesta. Eso es mentir a uno mismo. Esse bota ganha bom mês. Amén, hermanos. Nadie buscaba a Cristo. Ninguém estava a buscar Cristo. Él vino a nuestro rescate. É bem para nós. Él vio nuestra miseria. Ela mira nos miséria. Él vio que buscábamos paz. Ela mira que nós estava a buscar paz. Él vio que buscábamos gozo. Ela mira que nós estava a buscar gozo. Y él sabía que no lo podíamos encontrar en ese camino que E estábamos. estava a saco, nós não podemos encontrar o caminho que nós estava a estar aí. Y en nuestro camino de perdición E de nos caminho de perdição, se presentó diripiente ela apresentou diripiente. y nos ofreció el evangelio. Ela oferecendo-nos o evangelho. En el camino de perdición de Pablo De caminho de perdição de Pablo, se presentó diripiente diripiente ela y le apresentar. tumbó a Pablo de su
animal. Ela tumba Pablo de su animal. Así también nos tumbó, aleluya. Así también la tumba nos. Nos sacó de ese camino. La saca nos del camino de Nos él. detuvo en ese camino. Lo aguanta nos del camino de él. Nos ofreció salvación. La ofrecemos salvación. Él nos llamó. Él llamanos. Él nos invitó. Él invitanos. Él vino en busca de nosotros. Él búscanos. Por eso estoy agradecido al Señor. Siempre te agradecido al Señor. No lo puedo soltar. Mi no por la galos. Alabanza al Señor. No puedo soltar a Dios. Mi no por la Dios los. Alabanza al Señor. ¿Cómo alabar al Señor? Cuando va a alabar al Señor. Pues Dios tomó la iniciativa Pues Dios tomó iniciativa. y vino en rescate a nosotros. Y la vino de rescate para nosotros. Y si usted y yo respondemos a esta fe, Si había mi responder a fe aquí. el poder de Dios puede operar en nuestras vidas. El poder de Dios va a operar en nos vida. Jesús me libertó. Jesús a libertad. Jesús me sanó. Jesús a sanami. Y cada día yo clamo a su Cada misericordia. día me claman a su misericordia. Porque esta carne es mala, hermanos. Paso de carne que está mal, hermana. En este mundo tenemos aflicción, Del mundo nos tiene aflicción, tribulación, tribulación, tristeza y tantas cosas. tristeza y tantas cosas. Hay que agarrarse a Dios. Que se agarran a Dios. Si no, esas cosas nos llevan, Si no, hermano. Dios tiene que estar con nosotros, hermana. Porque la Biblia dice Paso Bible está que el vista. huracán vino contra nuestras casas, viene. Que orcanta bien contra y nos casa. Está Que van a bien. soplar vientos contra nuestras casas. Viento lo supla contra nos castan. Que la lluvia va a caer sobre nuestras casas. Aguacero lo cae y nos castan. Pero si tu casa está construida sobre la roca que Ahora es si vas Cristo, a construir una barranca contra Cristo. podrás resistir. No puedo resistir. Dios no va a hacer acepción de personas. Dios no te va a hacer excepción de personas. Si Él está probando mi casa Si Él está probando mi casa, fuerte, duro, va a probar tu casa también. le purva casa también. Tiene que estar arraigado en Cristo. Vamos a estar como raíz en Cristo. Porque a veces vienen ataques, hermanos, de adentro. Eso te envía también ataque a para adentro. Y ahí también usted tiene que resistir. Que nada ni nadie te separe del amor de Cristo. No deja nada separado por el amor de Cristo. Alabanza al Señor, aleluya. El diablo es sucio. Diablo está sushi. Una vez, muchos años atrás, aleluya, Diablo ahí atrás. orando por una persona por liberación. Haciendo oración a una persona para liberación. Y el demonio no quería salir. El demonio no estaba de que sale. Alabanza. Y un hermano comenzó a preguntarle, hermana, Y un humano comenzó a preguntar al humano. ¿qué has hecho? ¿Qué como así? ¿Has caído en pecado? ¿No caído en picar? ¿Has adulterado? ¿No adulterar? Y el demonio contesta, Y el demonio contesta. no, No. ella no ha caído en pecado. Que no ha caído en picar. Encontramos un espacito, un burraco chiquito. No sabe un buraco chiquito. Y yo fui y hice pacto con mis leones. Y me va y me hace pacto con mi Y leona. regresé y la poseímos, Y aleluya. ve que me posee 10 personas Bendito aquí. sea el Señor. El diablo es malo. Diablo está malo. Él quiere ver a usted destruido, Es que miramos destruir. fuera del camino del Señor, No folle camino de Dios. fuera de la voluntad de No Dios. folle voluntad de Dios. Alabanza al Señor. Que Dios unge nuestros ojos Dios unge nos suavan. para ver Rebesueta Bacaisea. Que ese camino Rabaquimaisea, que Él está obrando, Que está obrando. lo está adornando de rosas Ella dorme con rosanan. para usted creer que es su voluntad. Como quiere con su voluntad. Y cuando usted tiene cautivo Gloria a Rebequimaisea, Dios. ahí te destruye. En nada destruido. Hay que buscar a Dios. Vete a buscar a Dios. Hay que orar. Vete a hacer oración. Hay que leer la palabra. Dale esa palabra. Hay que escuchar la palabra. Si tú escuchas palabra. Porque los días no serán mejores, Pasarían a no mira mío. pero la gloria será mayor. Pero de gloria lo está mayor. Porque la palabra dice que Dios viene a buscar una iglesia que está brillando de luz. Pasó la palabra de avisa que Dios también busca una iglesia que está brillando de luz. Iglesia no son esas 4 paredes. Iglesia no te cuatro murallas aquí. Iglesia es usted y mi persona. Iglesia de Abo y mi persona. Pues nosotros vamos a brillar de luz. Pues no estaba en brilla de luz. Yo ya tengo luz. Usted tiene luz. A mí ya de luz, a vos de luz. Pero yo quiero tener más luz. ¡Hey! Pero a mí te más luz. Yo quiero tener más luz. Mi que te más luz. Alabanza al Señor, hermanos. Romana. No quiero nada más de mí, solamente la presencia de Dios. No que nada más de mí que solamente presencia de Dios. Amén, hermanos. Amén, hermana. Todo el demás tiene
salir fuera. Tu sobrate di sali pa fo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pero para que este pedacito sale fuera. Pero pepita aqui pa sali pa fo. Amén, porque este vaso no está lleno de agua. Mas é glass aqui não tá lleno de água. ¿O no, hermanos? Não, romana. ¿Están de acuerdo conmigo? Você está de acordo comigo? Para que esté solamente lleno de agua, Mas está solamente lleno de água. tengo que echar ¿qué? Me tiene así, Kiko. Más agua. Mais água. Amén, hermanos. Mais água. Alabanza al Señor. Pues usted tiene el Espíritu Santo, aleluya. Mas tem Espírito Santo. Pero tu vaso está lleno del Espíritu Santo. ¡Ey! ¡Se llama el ¿cuántos quieren más de Dios? Quanto que mais de Deus? ¿Cuántos quieren más del Señor? Quanto que mais de Deus? Solamente Dios en mi vida. Solamente Deus tem mi vida. Oh, alabanza a Jesús, aleluya. Te pide a Dios que te llene. E Deus me alabo. Suelta lo que te impide avanzar. Hágalo sin lo que nos trabaja avançar. No vale la pena. No te vale la pena. Llénate de Dios en esta mañana. Que no vamos de Deus sobre mim. Llénate de Dios en esta Que mañana. no vamos de Deus sobre mim. Suelta, suelta. Lágalos. Suelta orgullo. Lágalos de orgullo. Suelta odio. Lágalos de odio. Suelta rencor. Lágalos de rincón. Suelta celo. Lágalos de Suelta pecado, rabasea. Lágalos de picar. Suelta envidia. Lágalos de envidia. Suelta fornicación. Lágalos de fornicación. Suelta lascivia. Lágalos de lascivia. Suelta inmortalidad. Aleluya, moralidad. Inmoralidad. Irabacay, suetabay, shikaya. Jesús, lléname. Jesús, lléname. Amén, hermanos. Hay que llenarse de Dios. No tiene llena vamos de Deus. Y es la voluntad de Dios. E tem voluntade de Deus. Llenarnos. Para llenar-nos. Versículo 7. Versículo 7. La hermana Jacqueline lo puede leer. Alabanza al Nosso irmão Señor. Jacqueline pode ler. Las necesidades de este mundo É necessidade deste mundo que a veces apagan envia a pagar. el fuego de Dios en nuestras vidas. É candela de Deus em nossa vida. Por ejemplo, ahora tengo sed. Por exemplo, agora que me tem sede, Tomo del agua. me está tomando água, El vaso se hace vacío otra vez. é glaça vira baixia outra vez. Por eso hay que orar constantemente. Pensei me essa oração constantemente. Por eso la Biblia dice orad sin cesar. Pensei a Bíblia diz assim, oração sem stop. Amén, hermanos. Romanos 1:7, ¿qué dice? Romanos 1:7, aqui que está A avisa. todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Natur Deus o santo na Roma, yama pata santo, santo nan, gracia na vosso e paz for de Deus nos tata e de Senhor Jesucristo. Amén, hermanos. Amém, romana. Llamados a ser santos. Yama pata santo, El siguiente slide, alabanza al Señor. Significa, tanificar, amén, no significa no tanificar, llamados a ser santos, yama pata santo, como si fuera algo que los cristianos podrían llegar a ser en el futuro. como si fuera algo que cristiano pode ganar assim para de futuro. Amén, hermanos. No crecemos y un día somos santos. Nos nota crece e dia nos vira santo. Tampoco significa un título honorífico que alguien nos da. No tampoco nota título de honra que ente está dando a nós. Amén. La Santa Mercedes. É Santo Mercedes. Declaramos hoy que Mercedes es santa. Nós declaramos a que Mercedes está santo. No, hermanos. No, romana. Más bien todos los cristianos Más bien tú, cristiano, son santos está santo por la llamada soberana de Dios. para el llamado soberano de Dios. Amén, hermanos. Cuando Dios nos llama, Ahora Dios llámanos. cuando entregamos nuestra vida al Señor, Ahora nos entregamos vida al Señor. allí fluye sangre Y nadie sangre está fluye. y nos limpia. Está limpianos. Amén, hermanos. No es el ser humano No es ser humano. que te hace santo. Que está siendo santo. No es la oración del pastor No te oración de pastor. que te hace santo. Está siendo santo. Es la sangre de Cristo. Es sangre de Cristo. Es el fuego celestial. Esta candela celestial. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. No sé si esa ilustración cuadra 100%. Nos hace ilustración que está cuadra 100%. Pero ayer limpiaron la iglesia, ayer o antier. Ayer o anteayer no limpia iglesia. Pero cuando estaba limpiando, Pero ahora andaba limpiando. no comenzaron inmediatamente con el suape, ¿o no? Não começamos a hora que mopto. Comenzaron primero a barrer, Não começar com barri. a estofiar, se dice. Depolvar. Quita stuff. Amén, hermanos. Y después, E depois, el agua água,
Amén. Con su... Y se pasa E tá passé, y quita ese polvo fino que aún queda atrás. e tá aqui de terra fínico daquele atrás. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Cuando Elías preparó el altar, Agora Elias a preparar o altar. arregló primeramente el altar Ele arregla primeiramente o altar, derecha. direita é altar. Amén, hermanos. Y después, ¿qué hizo? E depois, o que ela faz? Le echó Ela tira aqui com agua. água. Jesús dijo, Jesus avisa, Padre, Tata, santifícalos en tu verdad. santificando em tempo verdade. Tu palabra es la verdad. Por palavra é verdade. Pedro dijo a Jesús, Pedro avisa a Jesus, no laves mis pies solamente, não lava mi pia não solamente, báñame. banhame. Jesús dijo, Jesus avise, estáis limpios por la palabra que os he hablado. você está limpo e palavra comigo, a papia cuboso. Amén, hermanos. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, Agora nós entregamos vida ao la Senhor. sangre nos limpia, A sangue está limpia nos. rompe todo pecado, toda Está cadena. quebra tua cadena, tua picar. Y después viene el fuego del Espíritu Santo Depois a candela do Espírito Santo também. para quemar toda escoria, toda Para contaminación. quitar tua escória, tua contaminação. Ahora, hermanos, Não, hermana. a veces alguien se convierte, Tipo, uma pessoa está convertida. es salvo, Está salva, pero su mente, pero sua mente, sus emociones, sua emocionan, se necesita allí mesteinan. el fuego del Espíritu É Santo. candela do Espírito Santo. Isaías era profeta de Dios, era salvo, Isaías estava da profeta de Deus, estava da salvar. pero había contaminación. Pero estava em contaminação. Alabanza al Señor, ¿o no? Não. Necesitaba el fuego del altar de Dios. Estava de mestre candela de altar de Deus. Y Dios con placer, con gozo, con gusto mandó ese fuego. Com Deus com prazer, com gosto, ele manda candela aí. Cuando Dios vio que su hijo confesó, Ora Deus mira conseguiu confessar. oh, soy hombre muerto porque mi labio es inmundo, Homem está ainda morto, mas sua boca está impuro. porque hablo lo que no debo hablar. Mas sua vida papia, lo que mi nome é papia. Pero confesó, Por ele confessar. oh, soy profeta chismoso, Oh, me Dios. dá um profeta que está redo. Gloria al Señor, Glória ao Senhor. que lo reconociste. Glória ao Senhor que vai reconhecer. ¿O no? Ah, não. En todas las iglesias hay chismosos, ¿o no, hermano? Dentro da igreja tem sido redo. Ah, não. Pero si usted pregunta, ¿usted es chismoso? Se você pensar, botar sido redo? Nadie dice, yo no, Ah, me não. yo no. Não, me não. ¿Hay chismosos aquí? Tem gente que está redo que não. Ok, amén. Por eso Ok, me gusta ok. esta iglesia. Essa é a nossa igreja aqui. Me sacaron de base. Gloria a Dios. Aquí, ok, mi teoría no cuadra acá. Gloria al Señor. Amén. Dios, a su nombre. No esperé ninguna reacción. Gloria al Señor. Cristo vive. Amén. Usted cayó mi mensaje. Cristo vive. Aleluya. Cristo está viva. Amén, hermanos. Amém, hermana. ¿Dónde estaba? Ok, Isaías confesó, aleluya. Isaías a confessar. Y ahí Dios lo pudo limpiar, E aí não Deus para limpar. pudo Deus purificarle. para purificar. Reconocemos, hermano, Se não se reconhecer, hermano, Dios te puede limpiar. Deus para Dios te limpiar-nos. puede purificar. Deus para purificar-nos. Amén. Cuando Dios nos llama, Ora Deus chama-nos. nos aparta, Está apartando-nos. nos hace santos. Está sendo santo. Igual cuando Él apartó su pueblo. Mesmo que ele apartar seu pueblo. Levítico 11:44, nuestro hermano Paul Charles. Levítico 11:44. ¿Qué dice allí? O que está me ensinando? Una vez pregunté, y voy a preguntar, ¿cuántos son santos? Y no aliados de nuestro hermano santo, pero santos, como dice la palabra. Dia me pergunta quando está santo. Não é não que está aliado com os santos, mas santos sem uma palavra. Amén. Y casi nadie pudo decir que eran santos. Casi por avisar que não habla Amém. santo. ¿Están aquí todavía? Ok, vamos un rato allí, lo que hermana dice algo interesante. Levítico 11:44. Levítico 11:44. Gloria a Dios. Pasobra, amita Señor vosso Dios, consagrá vosso mes, anto y sea santo. Pasobra, amita santo, y no hagáis vosso mes impuro,
con ningún cosa kuta criul kuta criul kuta cruel den otro ribatera. Amén. Dice allí en el español, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis. ¿Y seréis qué? ¿Y seréis qué? Santo. Porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Qué dice Levíticos 19:2, hermana Que Levítico na 19, 2 está dice. Eraida? 19:2. Sí. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Ahora pregunto. Ora mi puntra. No, ahora pregunto. Ahora mi ta puntra. ¿Quién es santo? ¿Quién está santo? Los que son santos levantan sus manos. Están ustedes santo alzan la mano. Amén. Hermana Tabita quiere decir algo. Pase el micrófono. Mire, yo estoy segura que cuando Dios rectifique que su pueblo está santo, Él se lo va a llevar de una vez, para que no se contamine. Entonces usted dice que no somos santos. Bueno, estamos caminando hacia la salvación, hasta la santidad. Pero mire, seguro, yo estoy segura que cuando Dios encuentre una iglesia completamente santificada, van a hallar el terreno vacío, porque se la llevó. Dios viene a buscar una iglesia Santa. Dios también busca una iglesia. Sin mancha No. y sin arruga. Gracias. Dios viene a buscar una iglesia. Dios también busca una iglesia. Dios viene a buscar una iglesia. Dios también busca una iglesia. Dios no viene a buscar al movimiento misionero mundial. Dios también busca movimiento misionero mundial. Dios viene a buscar a usted. Dios también busca a vos. Dios viene a buscar individuos. Dios también busca individuos. Dice, el que creere Es un cuquere con su corazón con su corazón y confesare y confesar con su boca. con su boca. No dice la iglesia que creere, No te avisa iglesia cuquere. sino su fe Te avisa su fe. me va a dejar a mí quedar o yo a usted. Lo laga a mí of aboquera. Amén, hermanos. Entiéndelo bien. Comprende bon. La salvación es individual. Es salvación ta individual. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Hermano Paul Chale. Alabanza al Señor. Amén. Somos templo del Señor. Aquí, antes de continuar esta parte, Prometo nos continúa que parte aquí. amén. En Levítico, Na Levítico nan. ¿qué hemos leído allí en Levítico 19:2? 19:2. ¿Qué conoce la en Levítico 19:2? Dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel. Papia cu entera congregación de ayunan de Israel. ¿Qué dice allí? ¿Qué que dice nan? Santo seréis. Poso sea santo. No está hablando del futuro. E non sta papiando di futuro. Santo seréis. Vos solo está santo. Porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Pa sobra a mí, Señor, vos Dios está santo. ¿Qué dice Levítico 11? ¿Qué que dice de Levítico Jesús? Vamos ahí. Va ahí nan. Alabanza al Señor. Levítico 11, Levítico Jesús 44. 44. Porque yo soy Jehová, Pa sobra a mí está Señor, vuestro Dios. vos Dios. Amén, hermanos. El ministerio del Padre, El ministerio de Tata. donde está el Padre, trataba directamente con la humanidad. Camino de Tata daba trata directamente con humanidad. Después vino el ministerio de Jesús, Después había el ministerio de Jesús. que descendió aquí en la Va a tierra. descender aquí en la tierra. Y después vino el ministerio del Espíritu Santo, Después había el ministerio del Espíritu Santo. que comenzó con el derrame del Espíritu Santo en la casa de Pedro. Que comienza el derrame del Espíritu Santo en la casa de Pedro. Pero aquí era el ministerio del Padre, que dice, Pero aquí nada el ministerio de Tata que te avisa. porque yo soy Jehová, Pa sobra a mí está Señor. que os hago, no,
Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Pasobra amita Señor vosso Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos. Consagrad vosso me santo y sea santo. Porque yo soy santo. Pasobra amita santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. E não se vosso mes impuro com ninguém de cosnan cuta cruel den outro ribatera. Y en este tiempo Den el tempo aí, que Dios demandaba o Deus estava a demandar santidad a su pueblo Israel, santidade no seu povo de Israel. la sangre del cordero no fluyó aún. El sangue de cordeiro não flui ainda. Y Dios dice E Deus te avisa que uno puede ser santo. que persona porta santo. No confunde las cosas. Não confundir cosnan. Cuando trajeron la mujer samaritana, Ora na trece mulher samaritana, ¿era samaritana? La mujer que encontraron adulterio. é mulher que na den adultério. No era samaritana, amén. Não estava da samaritana. Alabanza al Señor. ¿Por qué lo trajeron? Ticou na trece. ¿Por qué lo trajeron ellos? Ticou não a trece. Para matarla. Para matar. ¿Por qué lo quería matar? Ticou não estava da que matar. ¿Por qué estaba? ¿Y qué dijo Jesús? E que Jesus avisa? El que esté sin pecado, É um guta sem picar, lance lança la primera e promete piedra. pedra. Alabanza al Señor. Grande eres. ¿O no? ¿Quién lo lanzó? Quem a lança Nadie. pedra? Nenhuma persona. Los que están sin pecado en esta mañana alcen sus manos. Esse guta sem picar e menda alça na mão. Los que son santos alcen sus manos. Esse guta santo alça na mão. No confunde las cosas. Não confundir cosnan. Juan, ¿qué dice Juan? Que Juan te avisa? La primera carta de Juan. É promete carta de Juan. Vamos ahí. Van e não. Él dice, el que ha fallado, Te avisa um falha, abogado tenemos. abogado nos tem. ¿Por qué alguien no puede aceptar E como persona não pode aceitar que Dios es el que justifique? Lo vamos a encontrar aquí, hermanos. que Deus te justifique. Alabanza al Señor. Si no somos santos como el Señor, Se nós não estamos santo de maneira Senhor, no podremos entrar en gloria. nós não podemos entrar em glória. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, hermana. Alabanza al Señor. Cristo vive. ¿Cómo puede el Espíritu Santo venir a vivir en nuestras vidas O Espírito Santo vai vir de nos vida si no somos santos? se nós não estamos santo. En Juan 1:8 Em Juan 1:8, dice la palabra: a palavra da avisa. si decimos que no tenemos pecado, Se nós pensa que nós não temos pecado, nos engañamos nosotros nós mismos está ganhando nos mês. y la verdad no está en nosotros. E é verdade, não está de nós. Eso no quiere decir que si yo voy a adulterar y fornicar. No, no está hablando de eso. Ainda avisa assim, me vai fornicar, me vai adulterar, não? Ainda vai piano de sei. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Se nós confessarmos pecar, Kiko, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. está fiel e justo para perdonarnos nos pecados. ¿Y qué? E Kiko, Y limpiarnos e para limpiarnos de toda maldad. de turnos de injusticia. Si decimos que no hemos pecado, Se nós pensa que nós não peca, le hacemos a Él mentiroso nós está sendo ganhador. y su palabra no está en E nosotros. sua palavra não está em nós. Alabanza al Señor. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados Quando nos arrepentir e nos picaran, y nos convertimos a Dios, e nos convertir a Deus, la sangre fluye. a sangue da flui. Y yo pregunto en esta mañana, Se me dá puntra, vem me hinta. si usted confía su pecado Se vou confessar, vou picar. y se aparta, E vou apartar. ¿la sangre de Cristo tiene poder para limpiar ese pecado? A sangue de Cristo tem poder para limpar picai. Claro que sí. Claro que sim. Por eso Dios dice, Mas aí Deus te avisa. nos llama a ser santos, Então chama-nos para estar santo. porque su sangre nos limpia, Mas o sangue está limpa-nos. nos purifica. Está purificando-nos. La sangre de Cristo limpia. A sangue de Cristo está limpia. Si pudieron ser santos en el Antiguo Testamento, Não importava da sangue do Testamento Viejo. triple más ahora 3 vezes mais sabor. que fluyó sangre del Hijo de Dios A viviente. sangue de Hijo de Deus viva flui. Alabanza al Señor. ¿Qué dice la palabra? Que palavra te avisa? Sin santidad, Sem santidade, nadie Nenhum verá al Señor. Não mira Senhor. Si no eres santo, Rabacay, eres santo, no puedes entrar. Pues no podré entrar.
No confundes las cosas. No confundir cosas. En tu interior Temo interior. aún hay una naturaleza pecaminosa. Tengo una naturaleza pecaminosa. ¿O no? Of no. En esta carne, Tengo carne aquí. y vamos a ver en Romanos ampliamente todo esto, No sabe igual de Romano ampliamente está aquí. aún vive el mal, Ainda é malo da viva de nós. pero está en tu carne. Pero ahorita tenemos carne. Aún tienes este hombre viejo. Ainda vou ter um homem viejo. Cuando usted se entregó a Cristo, Agora vou entregar para a Cristo. Dios no lo sacó de ahí. Deus não saqueia de não. Amén, hermanos. Dios santificó nuestra carne, Deus a santificar nos carne. pero aún estamos en este cuerpo pecaminoso. Pero ainda não está em curva pecaminoso Y usted aqui. tiene que saber eso. E vou te dizer assim. Esa cosa se detiene a muchos cristianos. É coisa que está detendo homem cristiana. Porque cuando quieren servir a Dios, Ora não quer servir Deus. vienen esos sentimientos, É sentimento não está bem. esos deseos, É desejo não. y se sienten mal. E não está sentindo a mesma malo. Dicen, ay no, Ai não. aún yo pienso esas cosas. Ainda me está pensando coisa aqui. Tengo 10 años en este camino Me tem 10 anos de caminho daqui. y aún vienen pensamientos malos. E ainda pensamento não malo também. No llore con una persona así. Não llora com pessoa assim, né? Diga a esa persona, Pise persona, ei. deja de ser ridícula. Stop de estar ridículo. Aún estás en esta carne, Ainda vou estar de carne aqui. pero la palabra dice que nos dio la mente de Jesús. Pero a palavra também diz que ela nos nossa mente de Cristo. Sabe Sa. que esos pensamientos pueden venir Que pensamento não que por vir. de afuera E para fora. o de tu naturaleza pecaminosa. Tipo natureza pecaminoso. Pero identifícase con el hombre nuevo Pero identificamos mesmo que é homem novo. que dice Efesios 4 que fue creado en santidad, justicia y verdad. Também diz que ela vai criar em santidade, justiça e verdade. Amén, hermanos. Amém, hermana. En usted mora el bien que es Dios, Tempo da viva é bom com Deus. pero en tu carne mora el mal. Pero tempo carne da viva é malo. Tu carne es santificado por la sangre, O carne da santificar por sangue. por el fuego del Espíritu Santo, Candela do Espírito Santo. pero aún es carne. Un día sonará la trompeta E trompeta lo y suona. dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios Dice a palavra de Deus. que este cuerpo mortal, Que curva mortal aqui. este cuerpo sin vergüenza, Curva aqui. sin vergüenza, Sem vergüenza. ¿o no, hermanos? Oh, Este hermana. cuerpo flojo, Curva floja aqui. alabanza al Señor. Este cuerpo que a veces É curva aqui. Ah. será transformado. Transformar. Alabanza, esto mortal Essa aqui mortal. se transformará Lo transforma. en inmortalidad. En inmortalidade. No crees a tu carne, No quiere bo carne. cree la palabra de Dios Quiere palavra de Deus. que te dice que eres santo por la sangre de Cristo. Também se ocupa da santo per sangue de Cristo. A ver, hermanos, Amém, hermana. somos santos Não está santo? porque yo me siento Não santo, posso me dar síntome me santo. no porque he trabajado mucho para el Señor. Não posso me trazer para o Senhor. Soy santo, Me está santo? soy justificado Me está justificar? porque el juez eterno Mas é o juez eterno. en mi juicio De mi juicio. dijo, Avisa. él está justificado Está justificado. porque Jesús derramó su sangre para él. Mas Jesus derramou su sangue pé. Y yo, juez soberano, E a mi juez soberano. le declaro a usted justo. Está declarado justo. No yo, Não a mim. Dios. Dios. Le declaro a usted justo. Está declarado justo. 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 No hay una justicia para el ser humano Não tem justiça para o ser humano y otra justicia para Jesús. e outra justiça para Jesus. Somos igual de justo que Cristo es. Não está igual justificar com Cristo está. Y yo sé que muchos E sabe o OP? no pueden aceptar eso Não vou aceitar isso aqui. porque, como dice Romano, y vamos a terminar aquí. E nós só vai terminar aqui da maneira romano não te avisa. Así si no vamos a terminar el libro de Romanos. Assim não se vai terminar em book de romano não. Hermana Iraida, en Romanos Romano não. 7, 7. versículo 25. Versículo 25. Vamos a ver todo eso, hermano, ampliamente. Nós vai mirar tudo isso ampliamente. Entonces, pastor, si
por si acaso, yo no me considero santa. Amén. Y no creo lo que dijo Romanos 19:2. Es que yo pienso entonces que hay un transcurso supuestamente para uno santificarse, porque si Jesucristo viene entonces y no soy santa, entonces yo me voy a quedar. ¿O no? No, pero todavía yo no he terminado. Yo vi una película cristiana donde hubo un hombre que mató varios niños y la familia y todo. Y él se arrepintió. Y Dios lo perdonó. Entonces dice una mujer que está al lado de él, ¿cómo Dios lo va a perdonar? Si mira cuántos niños mató, mira cuántas personas mató, Dios no lo puede perdonar. Y el cristiano le dice, claro que sí, porque la palabra dice que todo aquel que confesara y se arrepintiera y su corazón. Y supuestamente el cristiano se murió, que no creía que podía ser santo. Y él lo fue a buscar el enemigo, y al que mató a todos esos niños, sí tuvo salvación. Amén. Entonces, es difícil para el ser humano aceptar el perdón de Dios. Está difícil para el ser humano aceptar el perdón de Dios. Por eso inventaron la historia del purgatorio. Precisa inventar la historia del purgatorio. Amén, que aún después de muerto, Aún después de muerto, amén, hay ángeles que le dan laxante para purgar tus pecados. aleluya. Amén, hermanos. Son cosas que la religión puso en nuestra mente. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Amén. Y yo entiendo, Y me está comprender, pero yo aprendí pero me hacía vivir conforme a la palabra. viva conforme palabra. Amén, hermanos. Que me apropio de lo que dice la palabra. Me está apropiado de lo que palabra está avisando. Aunque me siento mal, Aunque me está sintiendo malo, aunque me siento, no sé cómo me siento, aunque me saco, me está sintiendo mes. soy hijo de Me Dios, está ayuda de Dios. clamo la sangre Me está clamando el sangre. y no me quedo en el patio, voy al lugar santísimo. Me no te quedas en el patio, pero me está en el lugar santísimo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermana. Porque la Biblia lo dice. La Biblia está diciendo. La Biblia nos demuestra eso. La Biblia está demostrando eso. Amén, hermanos. Amén, hermana. Tenemos que saber Nós temos de saber que tenemos dos naturalezas. que nós temos duas naturezas. Y tenemos que vivir E nós temos de viver en el nuevo hombre. tem um homem novo. Hay muchos textos que leer. Tem um texto na rua por ler. Rápido, rápido. Efesios 4. Para Efésios 4. Y la próxima semana vamos a indagar más. Amén. Outra semana está vai mais profundo. Mantén Romanos 7. Mantener Romano na 7. Hermana, me emociono porque es mi tema preferido, este tema. Efesios 4. Efésios 4. Y hay muchos cristianos que viven en yugo Tem um cristiano que está vivo pau de yugo por no conocer esto. para não conhecer isso aqui. Dor de no conocer esto aquí. Dor de não conhecer. Amén. En Efesios 4, Efésios 4. versículo 22, rápidamente. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, Quanto a sua maneira de viver de antes, Efesios 4, 22. Efésios 4, 22. Despojaos ¿qué? Vos pone banda Del viejo hombre. de bieu. ¿Y cómo es ese viejo hombre? Com de bieu que tá. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cutaguardo corrompi conforme paixona engañoso. ¿Dónde vive ese viejo sinvergüenza? Donde é bieu sin vergüenza que tá viva? En usted. Yo tengo un viejo perverso en mí. Me tem bieu de mim. Y yo lo quiero sacar de mi casa, pero no se va. Me pega saquei fora de minha casa para entrar vai. Amén. Está ahí viciado conforme a deseos engañosos. Corrompi conforme paixona engañoso. Está allí. Está aí não. Y cuando él se levanta del sueño, E ora lá fez sonho. pero cuando usted está en ayuno, en oración, en vigilia, Ora de ayuno, oração e vigília. él no está muerto, está dormido, crucificado. Está dormindo, crucificado. Pero cuando usted mengua en su búsqueda, Ora para menguaremos búsqueda. ese sinvergüenza se levanta y dice buenos Está días. avisado bom dia. Aleluya.
Y usted inmediatamente se siente mal. Y me suena a decir, digo, me es malo. Pero ¿qué dice en el 23? ¿Y qué está diciendo en 23? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vamos a renovar el espíritu de vuestra mente. No deja que el diablo capte tu mente. No le haga diablo cautivar tu mente. Tu mente tienes que ser lleno de la palabra de Dios. Tu mente debe estar llena de la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice: no seas igual a este mundo, Romanos 12:2 está diciendo, no está igual en el mundo aquí. mas seas cambiado por la renovación de vuestra mente. Mas sea cambiar por renovación de vuestra mente. Y mira lo que dice el 24. Y mira aquí con 24 está diciendo. Vestíos del nuevo hombre. Y vamos a vestir del nuevo. Pues hay un viejo aquí sí no dice vieja, dice viejo. Hay un viejo sinvergüenza ahí. Tengo un viejo sinvergüenza y hay un nuevo hombre ahí. Y tengo una nueva ¿Y qué dice? ¿Y qué avisa? Vestíos. Vesti. Yo creo que solamente los bebés, amén, Sarifa viste a su niño. Sarifa está vesti suyo. Pero creo que usted no viste a Sarifa, ella misma pone su ropa, ¿no? Vestíos. Usted tiene que hacerlo. Usted tiene que apropiarse de las verdades bíblicas. Y es verdad tan bíblico. Vestíos del nuevo hombre. De nuevo. ¿Dónde está ese nuevo hombre? Adentro. ¿Y cómo es este nuevo hombre? Con él de nuevo quita. Creado según Dios. Según Dios. En la justicia. De justicia. Y santidad. Y santidad. De la verdad. Verdadero. Hermano. Román. Dios vive en usted. Dios está vivo en vos. Pero aunque Dios vive en usted, todavía usted tiene que 25 desechando la mentira, poniendo un banda mentira, etcétera. Amén, hermanos. Amén, hermana. Y Romanos 7 dice 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál hombre interior? ¿De cuál hombre interior está hablando allí? No un tercero. No un 3. Del nuevo hombre. Y el hombre nuevo. ¿Y cómo fue ese hombre creado? ¿Y cómo el hombre creado? En Dios. En Dios. En justicia. En justicia. Y santidad. Y santidad. Pues en este hombre, ¿o no? Usted se deleita. Se goza. En Dios. Amén, hermanos. 23. Pero veo otra ley en mis miembros. Mantenga miembro de mi culpa. A mí también otra ley. Que se revela contra la ley de mi mente, de mi espíritu. Contra la ley de mi mente. Y mi espíritu. Y está así preso de la ley de mi y mi espíritu. Y mi espíritu. Amén. Alabanza al Señor. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pues hermanos, en usted hay una naturaleza pecaminosa que le quiere llevar al pecado y usted no quiere. ¿O no? Por eso está aquí. Hermana Elna, levanta su voz. Por eso está aquí. Más duro, hermana Elna. Por eso está aquí. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermana. Porque usted no quiere que esa ley pecaminosa le lleve. Amén, al pecado. Bendito sea el Señor. 24. Y muchos de nosotros nos hemos sentido así. ¿Qué dice? ¿Y quién está hablando aquí? No, ¿y quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién Pablo estaba? Adorador a Dios, gloria al Señor. Cristo vive. Ex
asesino, aleluya. ex asesino. Cuando estaba escribiendo esto ya no era asesino Quando más. estava escrevendo isso aqui, não estava asesino mais. La gente le gusta recordar nuestro pasado. Nos gusta recordar nos pasado. Pero Cristo me perdonó este pasado. Pero Cristo perdonó mi pasado. A su nombre la gloria. Su nombre es gloria. Pablo era apóstol de Dios. Pablo estaba apóstol de Dios. El paladín del El evangelio. paladín del evangelio. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. La mayoría de buki no Antigo Testamento no Pablo escribinan. Pablo fue transportado al tercer cielo. Pablo transportaba vainas de tres cielos. Estaba allá arriba. Estaba ahí arriba. Jesús se presentó a Pablo varias veces. Jesús presentando a Pablo diferentes días. Y Pablo dice en el 24, Pablo dice en el 24, miserable de mí, gente miserable como está. ¿quién me librará de este cuerpo de ¿Quién lo muerte? libra mi por culpa de muerto aquí? Uno puede sentirse mal en su cuerpo. Papa sentimos mal de más culpa. Pueden venir ataques, Atacan a Bobby. deseos, Deseo no porque Bobby. aún esta carne está aquí. Mas ainda carne está aquí nan. Y si usted no es un hombre o mujer de Y oración, si vos no tengo hombre o mujer de oración. y si es dominguero, peor aún, Y si vos estás dominguero, pior ainda. tiene mayor lucha. Mayor, más lucha. Pero aunque usted busca a Dios, ¿A qué vas a buscar a Dios? el viejo está ahí. Hombre viejo te nan. Y a veces nos deja sentir miserable. Y viene la gana suave sin Dios me miserable. ¿Y qué dice ahí? ¿Y qué te dice? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién lo libra mi día curva de muerto aquí? Y dice, Y te avisa. gracias doy a Dios Me da un agradecimiento a Dios. por Jesucristo, Por Señor Jesucristo, nuestro. no, Señor. Así que Así no toquico. yo mismo, A mi mes. con la mente, Con mi mente. con mi espíritu, Con mi espíritu. sirvo Me te sirvi. yo la ley de Dios, La ley de Dios. mas con la carne, Ma di otra banda. Con mi carne. la ley del pecado. La ley de pecado. Los dos Nan dos. están allí. Teinan. Por eso algunos Le sei algún. no se sienten santos. Me da sindirame santo. Cuando, ahora sí voy a terminar. Cuando Moisés Ora Moisés. vio esa zarza ardiendo, Mira, mata quemando. ¿qué hizo? Que la hace? ¿Qué hizo Moisés? Que como Moisés hace? Se acercó. Él la acerca. Él dijo, déjame ver esta Él visión. avisa la gami mire bishonki. Y salió una voz. Un voz sale. ¿Y qué dijo esa voz? ¿Y qué voz se avisa? Quita las sandalias de tus pies, Quita sandalia en la foribopía. porque el lugar que estás pisando, ¿Hace el lugar como está pisando? porque ese lugar era santo, Digo el lugar estaba tan santo. porque ese lugar era santo, Digo el lugar estaba tan santo. porque Dios Pasó Dios. lo tocó. A toque. Lo que Dios toca, Lo que Dios toca. santifica. Te santifica. Si tienes dos Dios dentro, eres santo. Vos estás santo. Levántate, ponte de pie y diga, yo soy santo Te pare mis habitas santo. por la sangre de Jesucristo. Sangre de Jesucristo. Adora a Dios en esta mañana, aleluya. El altar está abierto. El altar está abierto. Si usted quiere pasar Si vos qué pasa. a hablar con Dios, Papi con Dios. pase libremente. Pasa libremente. Alabanza a Jesús para siempre. Puta santo, puta santo, puta santo, oh Señor, puta santo, puta santo. Manifestándome, sana tu herida, oh Señor, en mi lugar aquí, manifestándome, sana tu herida, oh Señor. Gloria al Señor, aleluya. Si estás en este lugar, Si vos estás en el lugar aquí.
Estás pasando por pruebas. Está passando dor de prova, não. Estás pasando por luchas, Está passando dor de luta, por não. dificultades. Dor de dificuldade, não. Pasa al altar y clama a tu Dios. Plaça no altar e clama a Deus. Si el diablo Se diabo tiene tu mente cautivo efetivamente cautivar y te sientes mal, e você sentimos malo, te sientes no digno, você sente como não está digno, te sientes perdido sin pecar, se você sentimos perdido sem a pecar, alabanza al Señor. Ven en esta mañana, vem a memeita, ven a confesar vem confessar. que eres justo por la sangre de Cristo. Ven a hablar con tu Dios. Ven a recobrar ese gozo, ese paz de la salvación que Dios te da. Cuando Moisés estaba ya en el monte y después de estar en la presencia de Dios, Moisés descendió. Y la Biblia dice que su rostro resplandecía de la gloria de Dios. Estaba lleno de Dios. Pero aún Moisés estaba en esa carne cuando descendió del monte, lleno de la gloria de Dios, y vio el becerro. Y vio el becerro. Se enojó y rompió las piedras de Dios. El viejo hombre, la gloria del Señor. En esta mañana Dios te llama. Ven. Ven al altar. Habla con tu Dios. Si has fallado, pide perdón. Si te has enfriado, pide perdón. Si has enfriado, pide perdón. Cualquier pecado, de muerte o no de muerte, ven al altar. Habla con tu Dios. Mientras están cantando, aleluya. Ven a hablar con tu Dios, aleluya. Conforme a su palabra. Acepta la justicia de Dios. Acepta que Cristo perdona. Acepta que su sangre te limpia. Acepta que Dios te declara justo en esta mañana. Manifestándome, sana tu herida, oh Señor, en mi lugar aquí. Manifestándome, sana tu herida, oh Señor, en mi lugar aquí. Manifestándome, sana tu herida, oh Señor, en mi lugar aquí. Manifestándome, sana tu herida, oh Buddha Santo, Buddha Santo, Buddha Santo, Buddha Santo, oh Señor, el lugar aquí. Manifestándome, sana tu herida, oh Señor, en el lugar aquí.
adoramos, Dios. sana tu herida. Te adoramos, Dios. Que tu presencia nos limpie. Que tu presencia nos purifique, Señor. Sana tu herida, oh Señor. Oh Dios. Dele gracias en esta mañana. Dele gracias en esta mañana. Dele gracias. Dele gracias. Lo que Dios toca, cambia. Lo que Dios toca, se sana, se purifica. Lo que Dios toca es transformado. Dios tocó a la mujer del flujo de sangre. Inmediatamente se secó ese flujo y era salvo. Dios tocó a Bartimeo. Inmediatamente recibió su vista y era salvo. Oh, alabanza. Oh, tu fe te salva y te sana. Oh, alabanza. El paralítico que trajeron a casa, Dios le tocó. Dios le dijo: hijo, tus pecados están perdonados. Le reclamaron a Cristo. Cristo dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Salvación y sanidad. Cuando Dios toca, purifica, cambia. Dios hace lo que toca igual que el revés. Por eso viene a vivir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Para ser santo como Dios es santo. Él santifica. Aunque aún tienes esa naturaleza, eres santo por la palabra de Dios, por el fuego de Dios, por la sangre de Dios. Gracias, Padre. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Nos manda saludos. Nos manda Naomi Martina y Ana Corsón. Nos manda nuestra hermana Dalila Beltra allá en Colombia. Paulina aquí en Bonaire. Stephanie aquí en Bonaire. Delanoy. Miguel Torres aquí en Bonaire. Y Maris de la Cruz. Dios le bendiga. Nuestra hermana Dalila dice: bendición desde Colombia. Nuestra hermana Martina dice: Dios bendicioná a mi hermana desde Curazao. Gracias por tu palabra, Padre. Prospéralo en cada corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Alabanza al Señor para siempre. Dios es grande y maravilloso.